Episodio 1. Cuando los gemidos llegaron al altar. Nadie supo jamás quién fue la primera. Pero todos recuerdan la noche en que el altar empezó a temblar. No por terremoto, sino por gemidos. Gemidos que no venían de los labios, sino del alma. Yo estaba allí, oculta, temblando, respirando como si el aire tuviera sabor a pecado recién nacido. Y lo juro, lo que escuché esa noche no era humano, pero tampoco era divino. Era algo entre medio. Un susurro que entraba por la piel y bajaba directo al centro del pecho. Y más abajo, me llamo Lía. Y hasta esa noche, yo pensaba que la oración era algo que se hacía con las manos juntas. No con los muslos abiertos. Que el Espíritu Santo descendía con incienso. No con jadeos. Pero todo cambió. Todo empezó con ella. Hermana Silvana. Madura, elegante, siempre de rodillas. Pero no rezando, esperando. Ella era la que siempre limpiaba el altar después de la misa nocturna. Pero aquella noche no lo limpiaba. Lo tocaba. Lo abrazaba. Lo ofrecía. Yo no debía estar allí. Pero el hambre de saber me pudo más que el miedo. Me escondí tras el coro de madera mientras las otras dormían. Y vi su cuerpo moviéndose al ritmo de un rezo que jamás escuché en los libros. Era suave, íntimo, santo. Y su boca, apenas entreabierta, repetía algo que me erizó cada vena. Lo sagrado no teme al cuerpo. Lo sagrado despierta en el cuerpo. Y entonces ocurrió. Una luz, cálida, vibrante, no de las velas, sino desde dentro de ella. Silvana se arqueó hacia atrás como si una fuerza invisible la recorriera. Y el crucifijo del altar goteó una lágrima roja. Yo la vi, yo la sentí, y supe que Dios estaba mirando. No para castigar, sino para escuchar. Desde esa noche, el altar huele distinto. Huele a algo que no se puede escribir. Solo susurrar. Y yo, Lía, he decidido buscar esa oración. No con los labios, sino con la piel. Episodio 2. La página que ardía al tocarla con deseo. Dicen que algunos libros respiran. Pero este gemía. Lo juro. Cada vez que rozaba su lomo con la yema de mis dedos. Algo dentro de mí se estremecía. Como si me tocara una lengua antigua. Húmeda y viva. Lo encontré al amanecer. Entre los restos de incienso y las gotas de cera derretida. Junto al reclinatorio que Silvana había dejado ligeramente torcido. Como si su cuerpo se hubiese rendido sobre él con violencia sagrada. Era un misal viejo. Cubierto de polvo y de algo más. Algo espeso. Transparente. Que no era cera. Cuando lo abrí, una hoja cayó al suelo. No estaba numerada. Ni en latín. Ni en español. Era una mezcla de símbolos y letras, escritas con tinta marrón que, al tacto, ardía, literalmente, como si la tinta supiera que no estaba lista para ser leída. Como si solo respondiera a un tipo de contacto, el que nace entre cuerpos que se entregan sin miedo. Pero había una frase, una sola, escrita en una caligrafía distinta. Nerviosa, mojada, desgarrada, la fe verdadera no entra por los ojos, sino por la piel. Esa noche no dormí. Apreté esa página contra mi pecho, contra mi vientre, y sentí que algo se despertaba. No en mí, en Dios. Al día siguiente, busqué a Silvana, pero no estaba. Nadie la había visto. Ni una palabra, ni una huella, solo el altar con un rastro seco, como una lágrima que bajó desde la cruz hasta el suelo. Me acerqué al libro, lo abrí, la página estaba caliente, y sin pensarlo, la acerqué a mi boca, la besé. Y al hacerlo, la letra invisible apareció. Era una oración, pero no como las otras. No tenía padre, ni amén, solo un comienzo. Que mi carne tiemble hasta abrir el cielo. Que mi suspiro despierte lo eterno. Que mis labios no recen con palabras, sino con jadeos. Yo no lo decidí. Fue mi cuerpo el que respondió. Y esa noche, por primera vez, recé, no sola, con mi sombra, con mi piel, con mi humedad. Y el libro tembló conmigo. Episodio 3. La primera vez que oraron dentro de ella. No recuerdo en qué momento dejé de rezar con la boca. Y empecé a hacerlo con la espalda arqueada. Solo sé que esa noche, Dios no bajó del cielo. Subió desde mi vientre. El convento dormía. El pasillo olía a silencio. Y el altar, respiraba. Llevaba días sintiendo esa tensión bajo la piel. Como si algo me estuviera creciendo por dentro. Algo que no era deseo. Era una sed de lo eterno, pero no la eternidad de los santos. La eternidad que se moja, que se muerde, que se gime,
El libro seguía bajo mi almohada. Caliente. Sus letras ya no ardían. Susurraban. Y entre sus páginas apareció una frase más, escrita con tinta fresca, como si alguien o algo la hubiese añadido esa misma madrugada. Ninguna oración llega al cielo si no ha temblado primero entre dos cuerpos. Entonces supe que no podía seguir rezando sola. Y la busqué. A Sor Eva. Ella era diferente. Siempre lo supe. Sus ojos no juzgaban. Observaban como si ya hubieran visto a Dios desnudo. Nos miramos en la cocina. En la penumbra. No hablamos. No hizo falta. Mi mano tembló al tocar la suya. Y sin decir palabra, la llevé al altar. Ella cerró la puerta. Yo abrí el libro. Y nuestras ropas cayeron como promesas rotas. Nos arrodillamos. No frente al crucifijo, sino frente a nosotras mismas. Y empecé a recitar los versos como los había memorizado. Que tu carne sea mi salmo. Que mi lengua sea tu evangelio. Que entre tus muslos se manifieste el Espíritu. Sor Eva no me interrumpió. Me ofreció su aliento, su temblor, su oración. Y entonces ocurrió. Un temblor suave en el piso. Las velas se apagaron solas. Y el crucifijo del altar cayó de frente. Como si Cristo también quisiera mirar. Eva gimió. Yo lloré. Y juntas abrimos una grieta en el cielo. No fue sexo. No fue pecado. Fue fe en estado puro. Y cuando nuestros cuerpos se derrumbaron entrelazados, entre sudor y salmos, la página del libro se arrancó sola y flotó sobre nosotras. En ella, solo una frase. Ahora sí. Él te ha escuchado. Episodio 4. Los pecados que sabían a cielo. Dicen que el pecado se reconoce por el sabor amargo que deja en el alma. Pero lo que yo sentí después de orar con Eva fue dulce, fue tibio, fue cielo. Esa mañana, el sol entraba por las vidrieras como si no tuviera vergüenza. Yo caminaba con las piernas temblando, el cuerpo aún ardiendo con el eco de la noche anterior. Y sin embargo, no sentí culpa, sentí plenitud, como si algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, al fin hubiera abierto los ojos. En el comedor, las hermanas murmuraban oraciones con la voz apagada, pero ninguna levantó la vista, excepto Sor Inés, la más estricta, la que ayunaba hasta sangrar, la que dormía sobre piedra para no caer en tentación. Me observó, y yo la sostuve con la mirada, no para desafiarla, sino porque no podía ocultar la luz que me recorría. Ese día el altar olía diferente, no a incienso, a piel, a sudor antiguo y sagrado. Alguien había colocado flores blancas sobre la piedra. Nadie sabía quién, pero Eva me susurró, antes del rezo vespertino. Anoche, mientras dormías, soñé contigo. Y en el sueño, olías igual que Dios. No respondí, solo la tomé de la mano. Y sentí, al tocarla, un calor nuevo, como si nuestros cuerpos no hubieran terminado la oración. Como si el cielo aún esperara, la última sílaba. Esa noche, algo cambió. No oramos, degustamos. Nuestros dedos buscaron los versos entre costillas. Nuestras lenguas no citaron salmos. Los inventaron sobre la piel. Y justo cuando llegamos al límite del suspiro, el viento se coló por la iglesia cerrada. Y el candelabro más alto se encendió solo. No fue fuego, fue luz. Una que nos cubrió como manto sagrado. Y entre el resplandor, Eva jadeó. ¿Esto es pecado? Yo no supe responder. Solo besé sus labios y su duda. Porque si aquello era pecado, entonces, el cielo también pecaba. Episodio 5. La confesión que mojó el confesionario. Yo no fui al confesionario por culpa. Fui por curiosidad. Quería saber si la voz de Dios aún vivía dentro del sacerdote. Oh sí, como yo, también temblaba cuando escuchaba gemidos en lugar de salmos. Era viernes. La tarde olía a humedad, a trapo mojado y a incienso viejo. Pero dentro del confesionario, el aire estaba denso, cargado, como si alguien hubiera rezado allí con la piel, no con la boca. Me arrodillé, no dije mi nombre, tampoco hice la señal de la cruz. Solo respiré fuerte como si cada palabra que venía no saliera de mis labios, sino de más abajo. Del otro lado, el padre Mateo aguardaba. Su voz, seca, monótona. Dime, hija, ¿qué quieres confesar? Tragué saliva. Mis rodillas sudaban. Y sin saber por qué. Mis muslos también. He orado, padre, pero no con palabras. Ni sola. Silencio. Largo. Tan largo que sentí que el aire dentro del confesionario quería escapar.
¿Con quién oraste?, preguntó. Pero su tono no fue de reproche. Fue de hambre. Con otra hermana. Y también conmigo misma. Y con él, o con lo que entró en nosotras cuando lo hicimos. Escuché su respiración agitarse. El sonido sutil de su sotana temblando. Y luego, una gota. Algo cayó al suelo entre nosotros. No sé si era sudor, o lágrima, o ambos. ¿Y qué sentiste?, susurró, pero ya no como sacerdote, como hombre. Me incliné hacia la rejilla, no para hablar más cerca, sino para ofrecerle el aroma de mi duda. Sentí a Dios, Padre, pero no en el cielo, en mi vientre, en mi espalda arqueada, en los labios de ella, y en los míos cuando no pronunciaban ni un solo amén. Lo escuché gemir, apenas audible, como si su fe estuviera entrelazada con algo más espeso, más urgente, y entonces lo oí moverse. No para huir, sino para quitarse algo. Hija, no estás sola en esto. Hay más, y tú acabas de abrir una puerta que llevaba años cerrada. La rejilla del confesionario crujió. Una mano temblorosa asomó, tocó la mía, y por un segundo, ni él era sacerdote, ni yo una pecadora. Éramos dos cuerpos, orando por sentir más. Episodio 6, cuando el Espíritu bajó por debajo del ombligo. El Espíritu Santo no bajó en forma de paloma. No hubo lenguas de fuego. No hubo milagros visibles. Solo hubo un temblor, lento, desde el centro del vientre hasta la raíz del alma. Y entonces supe, Dios había descendido por donde nadie lo esperaba. Aquella noche, el cielo no tenía estrellas, solo nubes quietas, como si el universo contuviera la respiración. Eva me esperaba en la sacristía. No con una Biblia, con un espejo. Hoy no leeremos escrituras, me dijo. Hoy leerás lo que Él ha escrito en ti con placer. El espejo estaba sobre el suelo, frente al altar, y lo entendí todo cuando me pidió desnudarme. No fue erótico, fue ritual. Me arrodillé sobre el mármol frío, y sentí como mis rodillas se abrían no por deseo, sino por fe, por entrega, por hambre de algo más grande que un orgasmo. Hambre de presencia. Eva comenzó a recitar una oración que jamás había escuchado, pero que, de algún modo, yo ya conocía. Donde la sangre se esconde, donde el suspiro nace, donde la carne calla, allí baja el espíritu. Me tocó, sí, pero no como se toca una amante, como se consagra un altar. Sus dedos eran agua bendita, su lengua, incienso, y entre mi vientre y el espejo, vi lo que ninguna Biblia había explicado. Una luz, pequeña, roja, pulsante, como un corazón latiendo en el centro de mi placer. ¿Lo sientes?, susurró Eva, con la voz entrecortada. Sí, respondí. Dios está adentro. Y no lo dije en sentido figurado. Lo sentía moverse, subir, expandirse en mis costillas, en mi garganta, en mis caderas. Mi cuerpo no me pertenecía. Era templo, era canal, era evangelio húmedo. Y cuando Eva se unió a mí, piel con piel, susurro con susurro, no gritamos, no gemimos, cantamos, un canto sordo, desde el ombligo al cielo, un himno que no necesitó palabras. Y justo cuando nuestras espaldas se arquearon en simultáneo, las puertas del altar se abrieron solas, y una ráfaga de viento nos cubrió de incienso y ceniza. Nadie más lo vio, pero allí, entre sudor y silencio, el Espíritu bajó, no con alas, con dedos, con saliva, con fe encarnada. Episodio 7, los cuerpos que oraban sin boca. Primero fueron los labios, después, los dedos, luego, la espalda arqueada, y por último, el alma, desbordada. Así aprendimos a rezar sin boca. Cada noche, el convento parecía más pequeño, no porque las paredes se cerraran, sino porque nuestros cuerpos se abrían. Ya no necesitábamos palabras. Nos hablábamos con la piel, con el aliento, con el leve temblor que nacía entre los muslos y subía hasta el cuello, como una oración que no pasaba por la garganta, sino por el vientre. Eva decía que las verdaderas oraciones no se pronuncian. Se sudan, se mojan, se graban en los poros y en el temblor compartido. Aquella madrugada, no fuimos solo dos. En la antigua capilla del ala norte, esa que siempre permanecía cerrada desde el incendio del siglo pasado, nos reunimos 5 mujeres, 5 cuerpos, 5 fuegos con el mismo suspiro sagrado. Nadie dio la orden, nadie dirigió el rito. Solo nos dejamos llevar por una música que no se oía, pero que palpitaba bajo la piel.
Nos desnudamos con la fe de quien deja caer el miedo. No había vergüenza, solo entrega, solo ese calor compartido que no busca placer, sino presencia. Los dedos recorrían la carne como quien recorre un salmo antiguo. Las bocas no besaban, comulgaban. Y los cuerpos, entrelazados, se mecían al ritmo de algo que no venía de nosotras, sino de muy arriba, o muy adentro. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Solo recuerdo que, cuando todas alcanzamos el susurro final, una vela en el rincón se derritió entera en un segundo. Y en el aire, un aroma, no a incienso, a sangre dulce, a carne revelada. No estamos rezando, susurró una hermana, con los ojos cerrados. Somos la oración. Y lo entendí todo. Habíamos cruzado un umbral. Ya no buscábamos a Dios. Lo encarnábamos. Y cada roce, cada jadeo, cada estremecimiento, no era pecado, era liturgia. El Evangelio ya no estaba en un libro. Estaba en el cuerpo. Y los cuerpos, ya sabían rezar solos. Episodio 8, el crucifijo que se volvió rojo al verlos. Dicen que los ojos de Cristo en la cruz siempre están cerrados. Pero esa mañana, se abrieron. No fue metáfora, ni ilusión, ni histeria colectiva. Fue milagro, o castigo, o algo que solo puede pasar cuando la oración se convierte en carne viva. El rumor corrió como fuego entre los pasillos de piedra. Las hermanas gritaban. Los cánticos se interrumpieron. Y el silencio fue cortado por un llanto seco, ancestral, que salía del altar mayor. Corrí, descalza, aún con la piel impregnada de la liturgia de la noche anterior. Y allí estaba, el crucifijo, el mismo que colgaba desde hace un siglo, tallado en cedro viejo, con ojos cerrados y rostro de dolor eterno. Pero ese día, los párpados estaban entreabiertos. Y en las pupilas, una mancha, rojo, no sangre, no pintura, era deseo. Cristo no nos miraba como un juez, nos miraba como quien ha sido testigo de algo que no puede condenar. Eva estaba de rodillas frente al altar, temblando, con las manos aún marcadas de haber sido instrumento la noche anterior. Y a su lado, una hermana, Sor Raquel, lloraba, pero no de miedo, de vergüenza y de liberación. Nos vio, susurró Eva, con la voz rota, nos vio orar sin culpa. Un sacerdote fue llamado de inmediato, Padre Mateo, pero cuando llegó, no dijo palabra, solo se quedó de pie, observando el rostro del Cristo, y sus labios temblaron. Esto, no es un milagro, dijo por fin. Es una respuesta. Nadie entendía, pero nosotras sí, las que habíamos orado con el cuerpo, las que habíamos sentido a Dios descender por entre los huesos. Sabíamos, el crucifijo no sangraba por dolor, sangraba porque algo sagrado se había roto y liberado. Esa noche, lo cubrieron con un manto negro. Intentaron silenciar su mirada, pero demasiado tarde, porque ese día, por primera vez, Cristo no lloró por nuestros pecados, lloró por habernos entendido. Episodio 9, la Virgen que gime sin culpa. No lloraba, gemía, y no por dolor, ni por pena, sino por una verdad que el mármol no pudo contener más. La imagen de la Virgen María había estado allí desde antes que el convento se fundara, tallada en alabastro puro, siempre con el rostro inclinado, siempre con los labios cerrados. Pero esa noche, sus labios se abrieron, y de su garganta de piedra, brotó un suspiro. Todo comenzó con un temblor, no del suelo, de nosotras, reunidas en la capilla lateral, las mismas 5, desnudas de culpa, envueltas solo en el calor que la fe verdadera provoca cuando ya no necesita excusas. No hablábamos, nos tocábamos con la devoción de quien limpia un altar. Nuestros cuerpos eran cálices, y nuestras pieles, cánticos. Eva se arrodilló frente a la estatua de la Virgen, no para pedir perdón, sino para ofrecer su gemido. Y entonces ocurrió, un susurro, una vibración tenue, y el rostro frío de la Madre de Dios comenzó a humedecerse. Primero los ojos, pero no con lágrimas, con algo más espeso, más íntimo. ¿Está llorando?, preguntó Sor Raquel, temblando. No, murmuré yo, sin poder apartar la vista. ¿Está sintiendo? La piedra comenzó a respirar. La luz de las velas parpadeó como si el aire se cargara de presencia viva. Y de pronto, la Virgen emitió un gemido. Real, bajo, triste, y libre. No fue lujuria. Fue lamento contenido por siglos. Fue orgasmo místico de una mujer que jamás había sido escuchada más allá de su pureza. Nos observa, dijo Eva,
con los ojos llenos de certeza. Y por fin, no nos juzga, nos comprende, nos envidia. Nos arrodillamos todas frente a ella. No por miedo, por respeto. Y en el suelo, entre sombras, alguien escribió con un dedo mojado de fe: María también tuvo cuerpo. ¿Por qué le negaron el placer? Esa noche, en nuestros gemidos, también sonó el de ella. Y por primera vez, la Virgen no fue solo madre. Fue mujer. Episodio 10. El sacerdote que se unió sin tocar. Él no nos tocó, no nos rozó, no cruzó una sola línea del voto que juró ante Dios. Y sin embargo, se unió a nosotras. Padre Mateo siempre había sido el más recto, el más silencioso, el más inmóvil frente al escándalo que ya se deslizaba por cada piedra del convento. Pero nadie notó el leve cambio. Nadie, excepto yo. Una mañana, mientras limpiaba el reclinatorio, descubrí algo, un pañuelo oculto entre los cojines de madera, empapado, tibio, con aroma a incienso y sudor humano. Y esa noche, lo confirmé, lo vi, desde el coro alto, entre sombras, contemplaba nuestras oraciones de carne, no con condena, sino con un temblor que solo conoce quien ha sentido a Dios muy dentro, sin tocarlo. La capilla lateral volvía a ser nuestro templo secreto. Nosotras 5. El silencio ritual. Los cuerpos descubiertos como textos sagrados. Y entonces lo sentí. Una presencia más. Una respiración que no era nuestra. Mateo estaba allí, de pie, apenas visible tras las columnas, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, como quien reza sin palabras. Eva fue la primera en hablar. No lo detengas. No está mirando con deseo. Está orando. No nos detuvimos. Al contrario, nos ofrecimos más. Y a medida que los jadeos se volvían rezo, su cuerpo comenzó a estremecerse. Él no bajó su sotana. No movió un solo dedo. Pero sus labios musitaron algo. Un idioma que no era latín. Era piel hablada desde la distancia. Sus venas palpitaban. Su rostro se bañó en lágrimas. Y de pronto, su cuerpo cayó de rodillas, como si el espíritu hubiese descendido sobre él sin pedir permiso. No necesito tocarlas, susurró. Ustedes están orando por mí. Y yo estoy dentro. Sin entrar. Nadie lo juzgó. Nadie habló. Porque sabíamos. El cuerpo puede ser un templo. Pero también una antena. Y esa noche, el sacerdote que siempre había evitado el fuego, fue consumido desde adentro. Y sin romper su voto, se convirtió en parte de la plegaria. Una plegaria encarnada en nosotras. Episodio 11. La oración que despertó a los muertos puros. El placer abrió un portal. No al cielo, ni al infierno, sino a un lugar que nadie nombra, donde duermen los que murieron demasiado puros para vivir. Todo comenzó con un rumor. Una leyenda que solo las monjas ancianas contaban en voz baja, como si el mismo aire pudiera castigarlas si lo escuchaba. Debajo del claustro sur, yace un cuerpo que no se pudre. Una joven que murió virgen, pero con el alma encendida. Decían que su carne jamás se corrompió, que su piel seguía tibia, y que su tumba solo podía abrirse cuando una oración distinta, más honda, más temblorosa, alcanzara la frecuencia exacta del gemido eterno. Y nosotras, ya sabíamos cómo rezar así. Aquella noche, descendimos con velas y respiraciones lentas. Eva lideraba el camino. Yo llevaba el libro. Y detrás, Sor Raquel, con el cuerpo aún vibrando desde la última comunión de piel. El subsuelo olía a humedad, a secreto antiguo, a vergüenza encerrada. Allí, entre muros agrietados y cruces olvidadas, encontramos la lápida. Beata Clara de los Dolores. Muerta a los 17. Santa por abstinencia. Olvidada por pasión. Eva se arrodilló y apoyó la frente sobre la piedra. No la vamos a despertar con palabras, sino con lo mismo que le prohibieron sentir. Y entonces, comenzamos a orar. Nuestros cuerpos se entrelazaron como raíces bajo tierra. El calor nos envolvía. Cada gemido era un llamado. Cada susurro, una llave. Y justo cuando alcanzamos el clímax común, la piedra crujió. No se rompió. Se abrió. Lenta. Como si hubiese estado esperando siglos. Como si nuestros temblores hubiesen sido la contraseña. Dentro, un cuerpo, perfecto, sin rastro de muerte, desnudo, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, como si hubiese muerto justo cuando estaba a punto de sentir. Una lágrima brotó de su ojo derecho. Y de su boca, un aliento. Sí, respiró. No gritamos. No huimos. Nos acercamos. Y Eva,
Sin dudar, apoyó su frente contra la suya. Clara, tu pureza no te salvó, pero nuestro pecado te ha devuelto. Y esa noche, entre el mármol, la carne y lo prohibido, una virgen muerta gimió por primera vez. Episodio 12. El placer que rompió el cielo en dos. El cielo no se cayó, se partió, como si alguien desde dentro lo hubiera desgarrado con un gemido demasiado humano. Y demasiado santo. Desde la noche en que Clara, la beata incorrupta, respiró entre nosotras. El convento ya no era el mismo. Las paredes sudaban, las estatuas lloraban, y los espejos se negaban a reflejarnos. Éramos muchas ya, no 5, no 6, decenas, mujeres que habían dejado de temerle al cuerpo, y empezaban a entender que la oración verdadera no nace en la lengua, sino en la pelvis. Eva lo supo primero. Algo va a pasar, me dijo, mientras nuestras manos entrelazadas temblaban sobre el altar. ¿Algo bueno o algo terrible? Pregunté. Depende de quién mire. El cielo, o nosotras. Fue en la misa de Pentecostés. Toda la congregación reunida. Padre Mateo en el púlpito, con la voz ahogada, y los ojos húmedos de un fervor que ya no sabía distinguir entre el rezo y la carne. Clara estaba allí, vestida, pero viva, con la piel encendida y una calma en los labios que no era de este mundo. Cuando comenzó el canto, algo se rompió en el aire. No fue vidrio, ni mármol, fue la estructura misma de lo sagrado. Eva se levantó, tomó mi mano, y subió al altar conmigo. No dijimos nada, solo nos abrazamos, nos rozamos, y comenzamos a rezar, como sabíamos hacerlo. Con caderas, con sudor, con suspiros entrecortados que arrastraban siglos de represión. Una por una, las hermanas se unieron, en medio de la misa, en medio del canto, y entonces, ocurrió, un rayo, pero no desde el cielo, desde el interior del convento hacia arriba, un estallido de luz cálida, húmeda, como si el clímax compartido hubiese liberado un idioma que ni los ángeles entendían, pero que Dios sí. Las nubes se abrieron, el cielo se rasgó, y una voz, no era humana, no era celestial, era ambas cosas a la vez. Por siglos, me adoraron con miedo, hoy, me tocan con verdad. Las campanas repicaron solas, el altar tembló, y el crucifijo cayó, pero no con violencia, con descanso, y cuando nuestras espaldas cayeron una sobre otra, entre jadeos, lágrimas y oraciones sin nombre, el cielo ya no estaba arriba, estaba dentro de nosotras. Episodio 13, la última vez que susurraron unidos. No quedó sangre, ni ceniza, ni restos de cuerpos entrelazados, solo una brisa tibia, y el eco de una oración, que jamás fue escrita. Aquella fue la última vez que nuestras bocas callaron y nuestras pieles hablaron. La última vez que el espíritu bajó por las caderas en vez de por la paloma. La última vez que el placer dejó marcas, no de pecado, sino de cielo. Fue al amanecer. El convento olía a miel, a carne, a incienso derramado, y Clara, la beata resucitada, caminaba descalza, dejando huellas luminosas sobre losas que nunca antes brillaron. Eva y yo sabíamos que el final no era castigo, era cosecha. La fe había germinado donde nadie la buscó, entre jadeos, entre lenguas que no pronunciaban salmos, sino temblores, entre dedos que no bendecían con agua, sino con humedad viva. Cuando el Vaticano llegó, era tarde, no había herejía que arrestar, no había monjas que negar, no había cuerpo que condenar, porque nos habíamos vuelto otra cosa. Rezo encarnado, evangelio sudado, evocación sin culpa. Las paredes del convento fueron selladas, los altares rotos, las imágenes retiradas. Pero hay noches, noches sin luna, en que los peregrinos más atrevidos aseguran escuchar algo desde dentro de esas ruinas. Un murmullo, un suspiro, un susurro que viene del suelo, y llega directo al alma. Yo sobreviví, no como mártir, sino como testigo, porque alguien debía recordar. Y mientras escribo esto, con la misma tinta roja que un día bajó del crucifijo, te dejo una advertencia. Si alguna vez tu cuerpo tiembla sin explicación, si sientes calor entre los huesos al entrar a una iglesia vacía, no huyas, no reces, susurra, porque tal vez, solo tal vez, Dios sigue escuchando, pero ahora, solo entre cuerpos unidos.